este intérprete de la ley que él no amaba a su prójimo como ama a Dios con todas las fuerzas. Segundo, tenemos que ver una cosa, y es que hemos sido hechos todos, absolutamente todos, a la imagen de nuestro Dios. ¿Qué importa el color? ¿Qué importa la nacionalidad? Y hay veces que nosotros ponemos lo que es un freno. A este sí le vamos a decir, pero a este no. A este me gusta, pero a este no. A este merece. Y hay algunos, lo triste de todo esto es escuchar personas que dicen, no, este merece irse al infierno. Nadie merece ir al infierno, por eso Cristo Jesús vino, aún por sus enemigos, a morir. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que uno merece ir al infierno o no? Merecíamos todos ir al infierno. Pero este bendito Cristo, por su misericordia, nos dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos a Pablo compartiendo a Timoteo, dice, el cual tenemos que elevar oraciones, rogativas, porque dice que el deseo de nuestro Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, vengan a conocer la verdad. Vemos a Pedro diciendo, el cual espera la segunda venida, no ha venido. ¿Sabes por qué? Porque Dios está esperando todavía a personas que vengan a arrepentirse antes de que venga ese juicio tan horrible que viene sobre la tierra. Por lo tanto, de acuerdo a aquella pregunta, dice, ¿quién es mi prójimo? Este hombre tenía serios problemas para cumplir el segundo mandamiento. Y entonces quería, por favor, demuéstrame, yo quiero razonar ahora lo que me estás por decir, quiero conocer bien, quiero intercambiar pensamientos contigo. Y este hombre quería saber si todos los que estaban cansados y trabajados, incluían a los enemigos. Porque hay una cosa, este hombre tenía serios problemas. Y el Señor Jesús es por eso que trae a esta parábola a un samaritano. Este hombre se nota por la pregunta, y no solamente eso, el mismo versículo lo dice, él queriendo justificarse a sí mismo. Y fíjate que el queriendo justificarse a sí mismo es, si me hacen algo malo, a esa persona yo no voy a predicar, a esa persona yo no voy a orar por él o por ella. La ponemos en la lista negra. Y este hombre estaba en la misma circunstancia, quería justificarse a sí mismo. Este hombre tenía la teoría que muchos podemos llegar a tener, pero no tenía en la práctica. Yo conozco lo que son los mandamientos, pero de ahí a ponerlo en práctica es otra cosa. Ahora, este intérprete de la ley, ¿qué es para que ustedes puedan entender qué tipo de persona era? Vamos a ir a Romanos capítulo 2 y vean conmigo qué clase, para que conozcan el corazón de este hombre. En Romanos 2, vean ustedes en versículo 17 al 24, dice esto, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. El intérprete de la ley sabía todo lo que Dios quería. Sin embargo, si ustedes leen los evangelios, esta gente era bien avara. Esta gente, ustedes miran cuando el Señor está sumamente enojado con ellos, le dicen, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes miren y fíjense en que el Señor está hablando no solamente de los fariseos, pero está hablando de los intérpretes de la ley. Ustedes que saben todas estas cosas. ¿Sabe? Lo peor de todo es que dice que deshonran a Dios, su nombre es blasfemado por la conducta que tenían. Pablo, por ejemplo, explica lo siguiente, no sé si acuerdan ustedes, que el creyente tiene circuncidado su corazón. Ha existido espiritualmente una circuncisión dentro de nuestro corazón
Podemos ahora ajustarnos a la justicia de Dios. Estos hombres no se ajustaban a la justicia de Dios. Y entonces, cuando le pregunta quién es mi prójimo, Jesús le responde de esta manera con la historia del buen samaritano. Ahora, ¿qué encontramos? El camino de Jerusalén a Jericó son aproximadamente unas 15 millas. A pie, por ejemplo, se estima que en 4 horas, 3 horas y media, 4 horas uno puede llegar de Jerusalén hasta Jericó caminando. 3.500 pies por debajo del nivel del mar. Está como si fuera en una encrucijada en caída. La razón por la cual el Señor conoce todo esto es que habían muchos ladrones, había muchas cuevas, había lo que son bastante piedras donde se podían esconder. Y tenemos 5 personajes en esta historia. Número 1, un hombre, que es el que fue golpeado. 2, tenemos los ladrones. Tenemos un sacerdote, tenemos un levita y tenemos entonces un samaritano. Y dice que este hombre que iba camino entre un pueblo al otro, dice que cayó en manos de estos ladrones y lo golpean de una manera tan brutal que lo dejaron medio muerto. Fíjate que el Señor está presentando aquí las oportunidades que tenemos de poder ministrar. Cuando digo de ministrar es de servir a una persona cuando está en alguna necesidad. La oportunidad que tuvieron estos personajes de poder hacer algo a favor de una persona que estaba media muerta, quiere decir que lo golpearon de una manera tremenda, estaba en gran necesidad. Vemos el otro personaje, el sacerdote. Ahora, ¿qué se espera de un sacerdote? Supuestamente en Jericó nada más habían 12,000 sacerdotes. Estudiando la historia, 12,000 sacerdotes se encontraban en Jericó. Solamente. Y este sacerdote estaba tan preocupado por su pureza espiritual, porque en sí nos dice en Levítico 21, versículo 1, dice que al tocar un muerto quedarían contaminados. Y este sacerdote dice, fíjense en ustedes, descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Lo vio. No es que no lo haya visto, lo vio. Sin embargo, Dios dice en Levítico 19 que al extranjero que estuviera en la tierra, tenían uno que ayudarlo. Y fíjense en que se estaba esperando que este sacerdote hiciera lo que tenía que hacer basado en lo que Levítico 19 nos dice. Su preocupación por su pureza espiritual era tan grande que lo llevó a ser negligente en la parte moral y en la parte ética de ayudar a aquella persona que estaba en gran necesidad. Ahora, como lo vio de muerto, digo, bueno, ya está muerto, pues entonces pasó de largo. Falla en ayudar a este hombre que estaba en agonía, lo cual es peor porque no estaba muerto. Y fíjense, el sacerdote no hace absolutamente nada. Ahora tenemos un levita. El levita nos dice a nosotros, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, nuevamente dice que pasó de largo. Tampoco interpreta la ley como tenía que ser. 2 líderes religiosos. Y sin embargo vemos que con sus acciones se asemejan a los ladrones, lo que es peor. ¿Sabes por qué? Porque los ladrones lo dejaron medio muerto, el sacerdote, aquel levita, actuaron de la misma manera que los ladrones, lo dejaron en esa misma condición. Pero ahora entra un samaritano, y yo me imagino el intérprete de la ley cuando escucha esta palabrita, un samaritano ahora, en esta historia. Samaritano era una mezcla de judío con gentiles. Eran considerados eran despreciados por los judíos porque no eran raza pura. Yo me imagino el escriba estaría horrorizado que este fuera el escogido en la historia para ser el personaje principal.
¿Sabes? Allí en Juan 4, ¿te acuerdas tú cuando está el Señor Jesucristo con la samaritana, la mujer samaritana? ¿Y qué dice Juan 4, versículo 4? No, yo quiero leerte algunos versículos de ese pasaje 4, no necesitas ir allí, pero en Juan 4, quiero leerte en el versículo 4 y 9, dice el versículo 4, el Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. Verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En el versículo 40 nos dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Esto para los discípulos era algo inusual. Era algo inusual. ¿Sabes por qué? Porque en el capítulo 9 de Lucas, donde estábamos anteriormente, fíjate tú que en el versículo 51 al 55, te quiero leer, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero los samaritanos no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, está viendo el desprecio, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cómo van a estar pidiendo eso? Estos 2 discípulos, era tanto el resentimiento que tenían con los samaritanos porque no lo recibieron, que dijeron, vamos a orar de la manera que oró Elías. ¿Imaginas tú? Bueno, el próximo miércoles vamos a tener una reunión de oración, todos tus enemigos tráelos en la lista que vamos a pedir que descienda fuego sobre cada uno de ellos. Imagínate. El Señor los sacude y les dice, ¿qué clase de espíritu tienen ustedes dentro suyo? ¿No es interesante que Jesús dijo esto en Hechos capítulo 1? Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta historia fue compartida por Jesús para humillar aquel aspecto horrible que tenía este intérprete de la ley en cuanto a quién es su prójimo. Tanto el sacerdote como el levita se habían alejado, lo habían evitado a este hombre. Sin embargo, veamos nuevamente lo que dice Lucas capítulo 10. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. O sea, vean, en primer lugar, este hombre se acercó a donde estaba, este samaritano se acercó a donde estaba el hombre. No es que lo vio, él vino hasta donde estaba él. Dice que se acercó y viéndole, ahora lo estaba mirando de más cerca y dice que fue movido a misericordia. Mis hermanos, este samaritano tomó acción, lo curó con aceite y vino, le lavó las heridas, lo vendó. ¿Sabes qué? ¿Hasta qué otro extremo? Lo cargó. Estaba en el piso, lo elevó en sus brazos, lo puso sobre quizás su mula, no sé si era una mula, un burrito o un caballo, más seguro que era una mula. Lo lleva personalmente hasta el mesón, un lugar donde se estaban hospedando los viajeros. Y este samaritano, fíjense, dice que pasó la noche con él. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Pero un samaritano acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al siguiente día, al partir, es decir, este hombre pasó la noche con él para ver cómo reaccionaba. Estaba preocupado por su bienestar. Y le da 2 denarios. En aquel tiempo, 2 denarios equivalía a una estancia de 1 mes y medio a 2 meses que este hombre se podía quedar en ese lugar. ¿Te imaginas tú?
Él dijo, cualquier otro gasto, anótalo, que cuando yo regrese